C1, las cuales tienen que ver con el efectivo y sus equivalentes. En nuestro país, esta normatividad contable se refiere al efectivo que tiene varios años ya de haberse emitido. En el 2001 se modificó este boletín C1 y también modificando el efectivo, lo cual consistió en separar de la norma de efectivo todo lo correspondiente a los instrumentos financieros para incluirlos en otras normas conocidas como las NIF. Estas razones para emitir esta norma surgió en el 2008. En el CINIF emitió la NIF B2, Estado de Flujos de Efectivo, el cual pues obviamente se fundamenta principalmente en establecer las bases para determinar el estado de flujos de efectivo. No obstante, también hace algunas precisiones al tratamiento contable y también pues lo que es al tratamiento del efectivo. Por lo anterior, la CINIF consideró que pues solamente era necesario modificar este boletín C1 con base a la norma B2, obviamente, a las NIF B2, con la finalidad de que sus disposiciones sean consistentes con la NIF B2, porque todo va vinculado. Ahora, ¿qué nos regula la NIF C1? Esta NIF, pues obviamente, establece que se considera un efectivo y equivalentes de efectivo. Cómo clasificarlos, presentarlos, el rubro en el estado de situación financiera y qué revelaciones debe hacerse incluyendo el efectivo restringido. Es decir, que se considera pues efectivo equivalentes de efectivo, cómo clasificarlos, la clasificación adecuada del rubro, cómo presentarlos, esta presentación en el estado de situación financiera. ¿Qué revelaciones debe hacerse? Pues las revelaciones necesarias en los estados financieros, incluyendo efectivo restringido, que incluye el efectivo restringido. Todo eso es lo que nos regula esta NIF C1. El efectivo equivalente de efectivo incluye los siguientes cambios en relación con sus pronunciamientos anteriores. Es decir, el cambio de nombre de la NIF C1 ahora se denomina efectivo y equivalentes de efectivo. El boletín C1 se llama ahora efectivo. Este efectivo pues es dinero disponible en caja de bancos y depósitos a la vista de libre disposición para la entidad. Y sus cuentas típicas pues serían la caja, los bancos con cuentas de cheques y así también los depósitos que están a la vista. Como punto 2 tenemos que los equivalentes de efectivo pues son instrumentos financieros de corto plazo, altamente líquidos, fácilmente convertibles en efectivo y con riesgo poco significativo de que cambie su valor. Ahora, en la práctica, pues obviamente se consideran equivalentes si su vencimiento original o remanente al adquirirlo según la política es muy corta, es decir, comúnmente menor a 3 meses y su volatilidad pues es obviamente mínima. Es decir, sus características claves son que son de a corto plazo, tiene alta liquidez, tiene un riesgo poco significativo. Ejemplos de estos equivalentes pueden ser pagarés bancarios a muy corto plazo, es decir, menores de 3 meses, pues reportes de altísima liquidez, fondos de inversión con disponibilidad diaria, si cumplen obviamente con un riesgo bajo. Esos serían los ejemplos. Las inversiones disponibles a la vista, pues obviamente son, pues si se sustituye el término de inversiones temporales a la vista por el inversiones disponibles a la vista, pues obviamente requerimos de una inmediatez. Ahora bien, entre las características para identificar obviamente este tipo de inversiones, pues incluye el que deben ser valores de disposición inmediata, tales como inversiones de muy corto plazo, por ejemplo, con vencimiento hasta de 3 meses a partir de su fecha de adquisición. Y obviamente pues esta disposición tiene que ser ya. Si tú quieres pagar pues alguna nómina y tienes esa liquidez, pues obviamente vas y lo tomas y pues pagas todas esas nóminas que tú tenías. Y si no se puede, pues obviamente eso no es una disponibilidad que esté a la vista. La definición de términos, pues tenemos el costo de adquisición. También no tenemos los equivalentes de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo restringidos, inversiones disponibles a la vista, valor neto de realización, valor nominal y el valor razonable.
Estos términos son clave para comprender la correcta clasificación, medición y presentación del efectivo y sus equivalentes. Las bases del marco conceptual es que se utiliza para la elaboración de esta NIF. Se usa la NIF C1, se fundamenta en el marco conceptual contenido en la serie NIF A, especialmente en la NIF A6, reconocimiento y evaluación, y en la NIF A7, que es la presentación y la revelación. La NIF A6, obviamente reconocimiento y evaluación o evaluación, pues establece los criterios para el reconocimiento contable de las transacciones y eventos, así como las bases para determinar su evaluación. También tenemos la NIF A7, que nos da la presentación y la revelación, cómo debemos de darlo esto. Es decir, establece los lineamientos para la presentación razonable de los estados financieros y las revelaciones necesarias para que sean útiles a los usuarios. Se fundamenta en la NIF A6, esta NIF C1, porque lo establece la posibilidad de utilizarla para ciertas evaluaciones contables, dependiendo de los diferentes componentes del efectivo y equivalentes de efectivo. El valor nominal y el valor neto, obviamente de realización, es un tipo de valor razonable. Esta NIF A6 establece el valor nominal. Este valor nominal es el importe al que se origina el derecho de cobro y la obligación de pago. Su valor neto de realización es el importe que se espera recibir o pagar en el curso normal de las operaciones. La ecuación del valor nominal, pues obviamente es que el valor nominal tiene que ser igual al importe original. Es decir, si tú tienes, un cheque por 10,000 pesos, obviamente te tienen que dar 10,000 pesos. Ese es su valor nominal, ¿sí? No puede bajar. Y el valor neto de realización, pues obviamente es el valor neto de realización debe ser igual al importe estimado a recibir o pagar entre el costo estimado de venta o la disposición. Es decir, el valor neto de realización es un tipo de valor razonable. En cuanto a la NIF A7, esta NIF coadyuva a la adecuada presentación de los estados financieros del efectivo y equivalentes. Obviamente estos equivalentes de efectivo tienen que presentarse en el estado de posición financiera. Es decir, debe de tener una adecuada presentación, debe tener estados financieros, debe tener un efectivo y equivalentes de efectivo, tiene que tener una información confiable y comparable. Como por ejemplo tenemos aquí que el estado de posición financiera, pues obviamente si tenemos un efectivo por 1,250,000 pesos, sus equivalentes de efectivo son 750,000 pesos, el efectivo y sus equivalentes son 2 millones. Obviamente, otras cuentas por cobrar que tendríamos 1,150,000 pesos, inventario de 2,300,000, un total de activo circulante de 5,450,000. Todo el total del activo al sumar todas estas cantidades nos debe de dar 10,800,000 pesos. Esta NIF C1 pues obviamente nos garantiza que el efectivo y el equivalente de efectivo se presenten correctamente en el estado de posición financiera en apego a la NIF A7. Es por eso que es muy importante que nos sepamos muy bien cómo interpretar, conocer y entender las NIF A, las NIF A1, A2, etcétera, las B, porque pues, las C también tienen mucha relación con todas las demás NIF. Es decir, no son separadas, todas tienen pues como que tienen una relación muy estrecha. La convergencia con las normas internacionales de información financiera son las siguientes. Esta NIF converge con los conceptos de efectivo y equivalentes de efectivo contenidos en la norma. Esta norma internacional de contabilidad nos da los estados de flujos de efectivo, que es la NIF 7. Ahora bien,
Esta NIF C1 ya dijimos que se basa en el efectivo y equivalentes de efectivo. Su convergencia en los conceptos con la NIC 7 es con los estados de flujos de efectivo. Obviamente esta alineación con las normas internacionales de información financiera pues están muy estrechas entre sí, ya que la NIF C1 trata de efectivo y equivalentes de efectivo y la NIC 7 trata los estados de flujos de efectivo, o sea, ambas tratan efectivo, dinero obviamente contante y sonante. El efectivo y el equivalentes de efectivo se integra en los párrafos del 1 al 20 con el mismo carácter normativo de, obviamente, valga el pleonasmo de esta norma. Y debe aplicarse, pues, y entenderse en un conjunto con el marco conceptual establecido de la serie NIF-A. Esta norma de información financiera NIF tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación y revelación de las partidas que integran el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de posición financiera de una entidad. Es decir, si tenemos nosotros un estado de posición financiera y su efectivo y equivalente de efectivo son 1.300.000, pues tenemos que darle su evaluación, su presentación y su revelación. ¿Cómo lo presenta en esta imagen de aquí? ¿Qué alcance tiene estas NIF? Tiene que las disposiciones de esta NIF son aplicables a todo tipo de entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos, pues obviamente de la NIF A3, ya que estos estados financieros tienen cierta estructura que, como ustedes ya lo han de haber visto en temas anteriores, eso se refiere a la NIF A3. Y las necesidades de los usuarios y objetivos de estos estados financieros pues deben cumplirse. Esta NIF trata las normas de evaluación, presentación y revelación del efectivo dentro del estado de posición financiera. Estas normas pues se relacionan con la determinación y presentación de los flujos de efectivo. Obviamente se tratan en la NIF B2 estos flujos de efectivo, donde pues ya dijimos pues se evalúan, se presentan y se revelan. En la definición de términos tenemos el costo de adquisición. Este pues es el monto de efectivo o equivalentes de efectivo pagados por un activo o un servicio al momento de su adquisición. Su ecuación de este término pues es que el costo de adquisición es igual al efectivo entregado entre el equivalente entregado. Esa es su ecuación. El efectivo, pues es la moneda del curso legal, nacional o extranjera. Si es extranjera, pues obviamente debemos de ver cuál es el tipo de cambio. Obviamente esta moneda en caja y en depósitos bancarios están disponibles para la operación de la entidad. Este efectivo incluye que la caja pues es dinero físico. Los depósitos a la vista son cuentas bancarias disponibles. Los giros, pues obviamente estos giros bancarios son también telegráficos, y las remesas pues obviamente son las que vienen en tránsito, ¿no? El efectivo pues es el medio de pago pues de curso legal disponible de manera inmediata para toda entidad y obviamente pues para todo persona que tiene alguna transacción. Comprende el dinero en caja, depósitos bancarios a la vista y otros instrumentos monetarios disponibles sin restricciones y con poder pues liberatorio inmediato, es decir, lo puedes tomar, no está restringido, no te pueden decir, no, pues es que no, ahorita no lo puedes tomar, así está, pero hasta que pase un mes lo puedes tomar. No, el efectivo es desde que está luego. El efectivo y equivalentes de efectivos restringidos, ahí ya esta palabra de restringidos pues tiene mucho que ver. ¿Por qué? Pues porque tenemos que es el efectivo o equivalente de efectivo que tiene limitaciones para disponer de él, generalmente por motivos contractuales o legales, tienen fechas. Esta NIF C1 pues exige que revelar la razón de la restricción y la fecha en que probablemente se terminen. Eso generalmente se da en las anotaciones de los estados financieros. Como punto 4 tenemos que el equivalente de efectivo pues son valores de corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo
y pues obviamente están sujetos a riesgos poco importantes de cambio, que cambie su valor, vaya, con la finalidad pues obviamente de cubrir compromisos de corto plazo y no de inversión, como pues sería que la renta, la nómina, que la luz, etcétera. Los ejemplos típicos de este equivalente serían instrumentos financieros de alta liquidez, metales preciosos o amonerados, liquidación rápida, entre otros. Su finalidad, pues obviamente es cubrir compromisos de corto plazo y que no sean de inversión. Estos instrumentos financieros de alta liquidez, pues son obviamente instrumentos que pueden convertirse rápidamente en efectivo sin afectar de manera significativa, pues obviamente el precio del mercado. Se caracterizan por tener mercados activos, bajo riesgo de crédito y alta facilidad de negociación. Como ejemplo tenemos los mercados activos, el bajo riesgo de crédito y la alta facilidad de negociación. Como punto 6 tenemos el valor neto de la realización. Este es el importe estimado de efectivo que pues una entidad espera obtener por la venta de un activo en el curso normal de sus operaciones, menos el costo estimado necesario pues para esta determinación y venta. Se utilizan comúnmente para evaluar intercambios y cuentas por cobrar, como por ejemplo tenemos los inventarios que nos dan la evaluación al valor neto de realización, tenemos las cuentas por cobrar, que es la estimación de cobranza neta esperada, y obviamente el valor neto de realización, que es el BNR, pues es el importe estimado de efectivo, donde sus costos estimados pues obviamente son necesarios para la terminación de pues, la venta. El punto 7 es el valor nominal. Este es el importe esperado en la unidad monetaria original del instrumento financiero, obviamente sin considerar efectos de actualización, intereses, descuentos, primas o variaciones en su valor de mercado. Representan el monto contractual acordado. Entonces, esta ecuación de su valor nominal, que es el BN, es igual al monto contractual entre 1. Es decir, no cambia. Si tú tienes $1,000,000 de pesos, su valor nominal es $1,000,000 de pesos. No cambia. Este valor nominal de cara del efectivo es la cara del efectivo del instrumento. Por ejemplo, si tienes 100 pesos en un pagaré, antes de considerar rendimientos de vengados, descuentos, primas o evaluación a mercado, pues obviamente no va a cambiar. En el efectivo, que tenemos la caja en bancos, normalmente coincide con su saldo contable. Es decir, si tú tienes 5 millones, en la caja tienes que tener 5 millones. En equivalentes puede existir diferencia entre lo nominal y el monto en libros, pues por los intereses de vengados o la evaluación. El punto 8 es el valor razonable. Este es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de evaluación. Esto se va a reflejar en condiciones de mercado actuales y no en valores históricos. Como ya vimos en el resumen anterior, esta NIPSE 1 pues obviamente es el efectivo y equivalentes de efectivo, así se conoce. Esta NIPSE 1 forma parte de la serie C, correspondiente en las normas aplicables a conceptos específicos, pues obviamente de los estados financieros. Su propósito pues es establecer los criterios de evaluación, presentación y revelación pues, de las partidas de integración del efectivo y los equivalentes de efectivo. En el estado de situación financiera esto se debe presentar. Además, es aplicable a todas las entidades que preparan estados financieros con base en las NIF. Como pregunta detonadora de esta sesión, pues tendríamos que una empresa posee dinero en caja, una cuenta bancaria en dólares, una inversión a 60 días y un cheque por postfechado recibido de un cliente y un depósito bancario restringido durante 2 años. Nos preguntan, ¿todo debe presentarse como efectivo? Pues obviamente la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque aunque todas las partidas tienen alguna relación con los recursos monetarios, no todas cumplen con las características necesarias para clasificarse como efectivo o equivalentes de efectivo.
Tenemos, por ejemplo, dinero en caja, cuenta bancaria, dólares, inversiones a 60 días, cheque posfechado recibido a un cliente, depósitos bancarios restringidos durante 2 años, etc. Esta pregunta pues obviamente nos permite introducir el problema central de las NIPSE 1, que es determinar qué recursos están disponibles inmediatamente para la operación de la entidad y cómo deben evaluarse, presentarse y revelarse. Los conceptos fundamentales es que el efectivo se debe presentar los recursos o debe representar más que nada los recursos monetarios que se encuentran disponibles para ser utilizados inmediatamente en las operaciones de una entidad. Pagos de nómina, pagos de insumos, renta, entre otras. Incluye principalmente, pues obviamente el dinero en caja, los fondos de la caja chica, depósitos bancarios a la vista, cuentas de cheques, monedas extranjeras disponibles y giros bancarios y otros medios de pago disponibles inmediatamente. Como ejemplo de la aplicación de esta norma, tenemos que una empresa presenta en caja general 18,000 pesos, en el fondo fijo de caja chica 5,000 y la cuenta de cheques en 240,000 pesos. Los tres conceptos forman parte del efectivo porque están disponibles para cubrir pagos y obligaciones inmediatas. Hacemos una suma de estos montos y tenemos que 18,000 más 5,000 más 240,000 nos da un total de 263,000. Ese es el dinero con el que contamos, es el efectivo para poder usarlo al momento. En equivalentes y efectivo tenemos ejemplos como los siguientes. Tenemos certificados de depósitos adquiridos con vencimiento de 30, 60 o 90 días. Tenemos las inversiones bancarias disponibles a la vista. Tenemos los instrumentos gubernamentales de muy poco o de muy corto plazo. Tenemos los instrumentos financieros de alta liquidez. Tenemos metales preciosos amonerados cuando cumplen las condiciones normativas. Tenemos, por ejemplo, estos plazos pueden ser a 2 meses, del 1 de diciembre al 31 de enero. Si el 1 de diciembre, por ejemplo, tenemos una empresa que invierte 100,000 pesos en un instrumento gubernamental con vencimiento al 31 de enero, pues el plazo desde la adquisición es de 2 meses. Si puede convertirse rápidamente en efectivo y presenta un riesgo poco significativo, pues obviamente esto se puede clasificar como equivalente de efectivo. Obviamente estas diferencias del efectivo y el equivalente de efectivo son las siguientes. En el efectivo, pues obviamente es dinero o un depósito disponible inmediatamente. En el equivalente de efectivo es una inversión de muy corto plazo y alta liquidez. No necesita convertirse, es decir, se puede tomar así tal cual. Pero en el equivalente debe convertirse fácilmente en efectivo. Aquí no, aquí porque ya lo tienes. En el ejemplo, caja y bancos, pues tenemos que esos son sus efectivos. Y en el equivalente tenemos la inversión bancaria a 30 días. También se evalúa generalmente con su valor nominal. Y en el equivalente de efectivo inicial, generalmente se reconoce como valor razonable. Esas son las diferencias. En el efectivo restringido, que también es otro concepto de la NIPSE 1, es aquel cuya utilización está limitado por una disposición contractual, legal o administrativa. Generalmente nos ponen un tiempo o ciertas condiciones, ¿no? Ejemplo de esto pueden ser los depósitos entregados como garantía, una deuda, que sería un fondo destinado exclusivamente al pago de una deuda. En el banco, cuenta bancaria pues intervenida judicialmente, recursos destinados a la construcción de una planta, saldo que no puede utilizarse hasta que se transcurra un cierto tiempo. Y también tenemos que esta restricción no elimina la naturaleza monetaria de la partida, es decir, su presentación. La clasificación de acuerdo con el plazo, tenemos que
Si la restricción obviamente vence dentro de 12 meses siguientes a dentro del ciclo normal de las operaciones, pues se presenta en el activo a corto plazo. Y tenemos que el activo a largo plazo es si la restricción vence después de ese plazo, es decir, se presenta en el activo a largo plazo a más de 12 meses, mayor de un año, ¿no? Y también pues la norma indica que el efectivo y sus equivalentes pues deben presentarse en un solo renglón dentro del activo a corto plazo. Cuando existe este efectivo restringido, pues su clasificación depende del periodo en el que se expide la restricción. Los instrumentos financieros de alta liquidez son aquellos que pueden convertirse fácilmente en efectivo, como ya lo he venido reiterando a lo largo de este curso de esta sesión, cuyo valor puede determinarse con suficiente certeza y cuyo riesgo de variación, pues obviamente es un poco significativo, tiene alta liquidez. Pero no basta con que una inversión sea a corto plazo, también debe analizarse que la intención, pues cuál es la intención de esta entidad, la facilidad de disposición, la existencia de un mercado activo, el riesgo de cambios en su valor y el plazo desde la fecha de adquisición. Todos estos puntos se deben de verificar y tener muy presentes. En el valor nominal, en la cantidad expresada en monedas, billetes, títulos o documentos, tenemos como ejemplo que si una caja contiene 20 billetes de 500, 30 billetes de 200 y monedas por 1,500 pesos, obviamente quiero pensar, si no, pues puede ser también dólares, pues para obtener este valor nominal de lo que tenemos allí en la caja, debemos multiplicar, pues obviamente, el número de billetes por su valor, que son 500, más los 30 por 200, más los 1,500 que tenemos, y en total nos va a dar un monto de 17,500 pesos. Ese es nuestro valor nominal del efectivo que tenemos en ¿dónde? En la caja. El valor razonable, pues obviamente es el importe por el cual un activo puede intercambiarse entre participantes del mercado en condiciones normales. En el caso del efectivo en moneda nacional, pues normalmente su valor razonable coincide con su valor nominal. En moneda extranjera, esto debe convertirse utilizando el tipo de cambio correspondiente a la fecha de los estados financieros. Y el valor neto de realización, pues es aquel que, pues es este importe que se espera recibir por la realización o conversión de un activo disminuido, pues por los costos necesarios para realizarlo, cuando estos se apliquen. En las partidas que normalmente se incluyen, tenemos que el dinero de caja, pues se debe clasificar como efectivo. El fondo fijo de caja chica debe también clasificarse como efectivo. La cuenta bancaria de disponibilidad inmediata es efectivo. La moneda extranjera disponible es en efectivo. La inversión a 30 días de alta liquidez es un equivalente de efectivo. El instrumento gubernamental adquirido con vencimiento a 90 días es un equivalente porque debe cumplir los requisitos. Y el depósito restringido por 6 meses es un efectivo restringido a corto plazo. Así es como se clasifican pues estas partidas. Cada que nosotros veamos un estado financiero, pues debemos de ver si es un efectivo o si es un equivalente de efectivo, que muchas veces pues esto nos causa pues confusión y no sabemos, ¿no? En las partidas que normalmente no se incluyen, tenemos la partida y cómo se va a tratar. Si tenemos un cheque posfechado recibido, esto va a ser una cuenta por cobrar. Es decir, tú tienes un boleto para ir a un concierto o para ir a la final del mundial y lo compraste hace 2 meses, ¿no? Pues sí, ahí lo tienes y todo, pero si tú vas al estadio en ese mismo instante, pues obviamente no lo vas a poder hacer efectivo. Es una cuenta por cobrar y es un posfechado, ¿no? Porque tú tienes que ir el día en el que va a estar abierto el estadio y que te van a hacer válido ese boleto que tú tienes. Luego tiene el vale firmado por un empleado, que es una cuenta por cobrar a empleados.
Tenemos las estampillas postales, estas son un pago anticipado o gasto. También tenemos la inversión con vencimiento a 1 año, que es una inversión financiera. Los depósitos restringidos durante 3 años es un activo a largo plazo. El sobregiro bancario sin convenio de compensación es un pasivo a corto plazo. El cheque devuelto por falta de fondos es una cuenta por cobrar. Las acciones adquiridas para obtener el rendimiento es una inversión no equivalente. Y las monedas antiguas para colección son otro activo o inversión. Las normas de reconocimiento y evaluación son aquellas donde la evaluación del efectivo en moneda nacional, pues el efectivo en moneda nacional se reconoce inicialmente y posteriormente a su valor nominal, que normalmente representa su valor razonable. Es decir, si nosotros tenemos en un registro de una aportación en efectivo, tenemos 300,000 pesos mediante un depósito bancario, se debe poner en el debe, en los bancos, los 300,000, y en el haber debe también, que es el capital social, debe haber también los 300,000 pesos. El efectivo en moneda extranjera, pues obviamente este efectivo denominado moneda extranjera se convierte en moneda nacional utilizando el tipo de cambio aplicable a la fecha de cierre. Si cuando tú abriste eso, el tipo de cambio era de 16 pesos y ahorita ya está en 17, pues obviamente lo tienes que hacer al monto que está ahorita al cierre, que serían 17 pesos. Obviamente esta diferencia entre el valor contable anterior y el nuevo valor convertido se reconoce como utilidad o pérdida cambiaria en el resultado integral del financiamiento. Si en este caso el dólar cuesta 17 pesos y antes era 16, pues obviamente ganaste, ¿no? Pero si tú hiciste la transacción a 16 pesos y ahora cuesta 15, pues obviamente perdiste, ¿no? Ahí tenemos que ver esto. Otro ejemplo es de que si la empresa tiene $4,000, el tipo de cambio registrado es de 17.20 pesos. Su valor inicial sería de 4,000 por 17.20, nos da un total de 68,800 y su tipo de cambio al cierre es de 17.85. Obviamente este valor al cierre sería de 4,000 por 17.85, que nos da un total de 71,400. ¿Cuál fue nuestra utilidad bancaria? Pues es de que si tenemos que restar estos dos números, entonces sería 71,400 menos 68,800, nos va a dar un total de 2,600. ¿Esto cómo lo vamos a poner en los asientos de ajuste? Tenemos que la cuenta, tenemos el debe y el haber. Nuestro banco en moneda extranjera debe es de 2,600 y la utilidad cambiaria, pues en el haber debe ser 2,600. Esta diferencia entre el valor contable y el anterior y el nuevo valor convertido se reconoce como utilidad cambiaria en el resultado integral financiero. La evaluación inicial de equivalentes de efectivo, pues son aquellos donde se reconoce inicialmente su valor razonable. Como ejemplo de esto es de que una entidad adquiere una inversión a 60 días por 200,000 pesos y paga una comisión bancaria de 500 pesos. Cuando la comisión representa un gasto de la operación y no forma parte del valor razonable del instrumento, tenemos que hacer en los asientos lo siguiente. En la cuenta tenemos los equivalentes de efectivo, donde en el debe debemos poner los 200,000. En los gastos financieros vamos a poner 500 pesos, que es en el debe, y en bancos debe estar en el haber, donde tenemos que sumar los 200,000 más los 500, que nos debe dar un total de 200,500 pesos. En la evaluación posterior, esta evaluación posterior nos va a depender de la naturaleza del equivalente. Es decir, si tenemos metales preciosos amonedados, pues se evalúa a valor razonable. Los cambios en su valor pues se reconocen en el resultado integral conforme se devenguen. En los equivalentes denominados en moneda extranjera, pues obviamente se convierten utilizando el tipo de cambio correspondiente a la fecha de cierre. Y
La diferencia se reconoce como utilidad o pérdida bancaria. En los equivalentes denominados en UDI u otra unidad de intercambio, se actualiza utilizando el valor de la unidad de intercambio a la fecha de cierre. Los instrumentos financieros de alta liquidez pues se evalúan conforme a las normas aplicables a los instrumentos financieros y al modelo de negocio correspondiente. Las normas de prestación o presentación. Esta presentación en el estado de situación financiera debe tener lo siguiente. El efectivo y los equivalentes de efectivo se presentan generalmente como en un solo renglón, como primer rubro del activo, dentro del activo a corto plazo y con la denominación efectivo y equivalentes de efectivo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el activo a corto plazo. En el concepto vamos a poner efectivo y equivalentes de efectivo, cuyo importe es de 485,000 pesos. En las cuentas por cobrar vamos a poner 720,000 pesos y en los inventarios tenemos 940,000 pesos. Si ustedes observan, aquí tenemos efectivo y equivalentes de efectivo. Se debe de poner este texto, obviamente, en los asientos contables. En el efectivo restringido, si la restricción expira en corto plazo, puede incluirse en el mismo rubro, pero debe revelarse su importe y naturaleza. Si expira en el largo plazo, pues obviamente se presenta como activo no circulante bajo la denominación efectivo y equivalentes de efectivo restringidos. En los cheques emitidos pendientes de entrega, cuando una empresa elabora un cheque antes del cierre, pero todavía no lo entrega al beneficiario, el pago no se considera realizado, pues porque tú todavía lo tienes, ¿no? Y por consiguiente, pues el importe debe reincorporarse al saldo de bancos y debe reconocerse nuevamente el pasivo correspondiente. Si tú no lo has entregado, pues obviamente debes de ponerlo en tus estados financieros. Como ejemplo, tenemos que el 30 de diciembre se expidió un cheque por 18,000 pesos para pagar a un proveedor, pero se entregará el 5 de enero. O sea que tenemos pues 30 de diciembre, pues como 6 días, ¿no?, de retraso. ¿Cómo debe, si se registró esto de manera anticipada? En la cuenta vamos a poner proveedores 18,000 pesos y en los bancos vamos a poner 18,000 pesos. Al cierre debe de revertirse esto. En los bancos vamos a poner 18,000 pesos y en los proveedores vamos a poner 18,000 pesos. Si ustedes observan, se invirtieron las cuentas porque pues obviamente todavía no se lo hemos dado pues a este proveedor. En sobregiros bancarios. Estos es cuando una cuenta bancaria tiene saldo acreedor y existe un sobregiro, es decir, pues gastaste de más, ¿no? Y estás en números rojos, en números negativos, ¿no? Y pues si no hay un convenio de compensación con la institución financiera, pues el sobregiro tiene pues dos vertientes, ¿no? No debe disminuir el saldo de otras cuentas bancarias, o sea, no debes, no, pues que toma ahora de lo que tengo ahí ahorradito del colchoncito para pagar el sobregiro, no, pues eso no se puede hacer, ¿no? Y en el pasivo, pues debe presentarse como pasivo a corto plazo. Como ejemplo, tenemos un banco A con un saldo deudor de 100,000 pesos, un banco B con un sobregiro de 15,000 pesos. No existe un convenio de compensación. En el activo a corto plazo, que son los efectivos equivalentes, vamos a poner los 100,000 pesos. Y en el pasivo a corto plazo, pues obviamente debemos de poner un sobregiro bancario de 15,000 pesos. Y no se debe mostrar un saldo neto de 85,000, o sea, a los 100,000, el resto de los 15,000, no. No, en realidad deberías de presentar lo que son 115,000 pesos, ¿no? Las normas de revelación
Estas notas a los estados financieros debe informarse como mínimo lo siguiente: la integración del efectivo y los equivalentes, las políticas utilizadas para determinar su composición, las bases de evaluación aplicadas, la moneda o unidad de intercambio en que se encuentren denominados, el importe del efectivo restringido, las causas de la restricción, la fecha probable en que concluirá la restricción, los importes destinados por la administración a fines específicos, ¿no? En las páginas iniciales de la NIF C1 se organiza su contenido en objetivo, alcance, definiciones, reconocimiento, evaluación, presentación y revelación. Asimismo, esto indica que debe revelarse la integración del rubro y la información relativa al efectivo restringido. Así se debe de hacer la revelación. Tenemos un ejemplo. Este ejemplo de nota se pone como nota 4 dependiendo de las notas que tú ya hayas realizado. Supongamos que es la nota 4, se pone efectivo y equivalentes de efectivo. Se escribe de la siguiente manera: al 31 de diciembre del 2001 o del 2026, etc., el rubro se integra por caja por 15,000 pesos, depósitos bancarios por 320,000 pesos e inversiones de alta liquidez con vencimiento menor a 3 meses por 150,000 pesos. Dentro de los depósitos bancarios se incluyen 40,000 restringidos para garantizar el cumplimiento de un contrato. Se estima que la restricción concluirá al 30 de junio del, por ejemplo, 2026, ¿no? La integración del rubro sería caja, 15,000 pesos. Depósitos bancarios, 320,000 pesos. Las inversiones de alta liquidez con vencimiento menor a 3 meses, 150,000 pesos. En el restringido, dentro de los depósitos bancarios se incluyen 40,000 restringidos para garantizar el cumplimiento de un contrato que se estima que la restricción concluirá el 30 de junio del 2026 o dependiendo del año en el que estemos. Un ejemplo breve de la clasificación es si una empresa tiene las siguientes partidas, es decir, concepto. Tenemos la caja, 12,000 pesos, bancos, 150,000 pesos, inversión bancaria a 45 días, que es de 80,000 pesos. Tenemos el cheque posfechado de un cliente por 25,000 pesos, un vale de caja de un empleado por 3,000 pesos y un depósito restringido por 4 meses de 40,000 pesos. Obviamente los clasificamos de la siguiente manera: el efectivo y equivalentes de efectivo es que son la caja, los bancos y la inversión bancaria. No es efectivo ni equivalentes el cheque posfechado de un cliente y el vale de caja de un empleado. El efectivo restringido sería el depósito restringido por 4 meses de 40,000 pesos. La nota. Los conceptos clasificados como efectivo y equivalentes son de fácil conversión y efectivo y están sujetos a un riesgo poco significativo de que cambie su valor. La solución a este ejemplo, ¿sí? Estos son los datos que nos dan del ejemplo. Nos dan esto, nos dan su clasificación. ¿Y su solución cuál es? En el paso 1, identificar el efectivo, es decir, la caja más bancos sería los 12,000 más los 150,000, 162,000. En el paso 2 debemos identificar los equivalentes, que sería la inversión a 45 días, es de corto plazo, es de alta liquidez y de bajo riesgo de 80,000 pesos. En el paso 3 tenemos que identificar el efectivo restringido de corto plazo de 40,000 pesos. En el paso 4 debemos excluir otras partidas, es decir, cheque posfechado, cuenta por cobrar, vale del empleado, cuenta por cobrar a empleados. El total del rubro, ¿cuál sería? Sumamos los 162,000 pesos, los 80,000 pesos más los 40,000 pesos y esto nos va a dar un total de 282,000 pesos. Por lo tanto, la empresa presentaría 282,000 pesos como efectivo y equivalentes de efectivo y va a revelar como revelado, pues obviamente los 40,000
pesos están restringidos. Esa es una revelación. Tienes que decir cómo están los dineros, qué condiciones tienen los dineros en tu empresa. Como punto siguiente y ya final de esta sesión, tenemos que el ejercicio como ejemplo en el cual ustedes van a hacer otros 2 ejercicios posteriores para estar evaluados en esta sesión y que ustedes corroboren su conocimiento de esta norma, la C1, es de que al 30 de diciembre del 2026, aquí le vamos a poner 2026, o no, 2025 le vamos a poner, la empresa presenta la siguiente información. Caja general, 28,500. Fondo fijo de caja chica, 6,000 pesos. Cuenta de cheques Banco Norte, 385,000 pesos. Cuenta de cheques de Banco Centro, 22,000 pesos. Inversión adquirida al 1 de diciembre con vencimiento a 60 días, 180,000 pesos. Inversión adquirida al 1 de octubre con vencimiento a 180 días, sería 240,000 pesos. Cheque posfechado recibido de un cliente por 35,000 pesos. Después tenemos vale firmado por un empleado, sería de 4,500. Teníamos el cheque, el depósito en garantía restringido durante 8 meses, que son 75,000 pesos. El depósito restringido durante 3 años sería 120,000 pesos. Los dólares de $6,000 registrados a 17.10 por dólar, que sería 102,600. Y el tipo de cambio al cierre sería 17.75 por dólar. Y el cheque a proveedor registrado pero pendiente de entrega es de 30,000 pesos. Obviamente no existe un convenio de compensación entre las cuentas bancarias. Ese es el ejercicio, el ejemplo, en el cual vamos a resolverlo. Para resolverlo se requirieron de 14 pasos. Vamos a empezar. ¿Qué se solicita? Clasificar cada partida, calcular el ajuste por moneda extranjera, elaborar los asientos de ajuste, determinar el efectivo y equivalentes de efectivo, presentar el rubro en el estado de situación financiera y redactar la nota correspondiente. Como solución, en el paso 1, tenemos que realizar la suma de la caja por el fondo fijo, que serían ambas partidas que están disponibles inmediatamente. Las vamos a clasificar, caja y fondo fijo, y su clasificación es en efectivo. Por lo tanto, la suma sería 28,500 más 6,000, nos da un total de 34,500. En el paso 2 nos dicen analizar. Vamos a analizar el Banco Norte, tiene un saldo deudor de 385,000 pesos. Su clasificación, pues obviamente son los efectivos. En el paso número 3 tenemos que analizar un Banco Centro, es decir, la cuenta muestra un saldo acreedor de 22,000 pesos. Como no existe un convenio de compensación, pues obviamente no se disminuye el saldo del Banco Norte. Y su clasificación sería sobre giro bancario dentro del pasivo a corto plazo. En el paso número 4 tenemos que analizar la inversión a 60 días. Fue adquirida el 1 de diciembre y vence en 60 días. Cumple con el requisito de muy corto plazo y bajo el supuesto de alta liquidez y bajo riesgo, y este se clasifica como equivalente de efectivo y nos da un total de 180,000 pesos. En el paso 5 debemos analizar la inversión a 180 días. Fue adquirida en un plazo original de 6 meses, aunque el cierre puede faltarle menos tiempo para vencer. La referencia debe analizarse desde la fecha de adquisición. No cumple con la condición de vencimiento de muy corto plazo. No se integra al rubro de efectivo y equivalentes. Esto se va a clasificar como inversión financiera a corto plazo y el monto es de 240,000 pesos. En el paso 6 tenemos que analizar el cheque posfechado. El cheque no puede cobrarse hasta la fecha indicada. Su clasificación es cuenta por cobrar de 35,000 pesos. Paso 7. Analizamos el vale del empleado. El vale representa una cantidad que el trabajador debe comprobar o reintegrar. Su clasificación es cuenta por cobrar a empleados de un total de 4,500 pesos.
En el paso número 8 tenemos que analizar el depósito restringido durante los 8 meses, es decir, la restricción concluye dentro de los 12 meses siguientes, se incluye en el activo a corto plazo y revela por separado en notas. La clasificación va a ser efectivo restringido a corto plazo, que es de 75,000 pesos. En el paso número 9 tenemos que analizar el depósito restringido durante 3 años. En este caso, la restricción concluye después de los 12 meses y no se incluye en el rubro circulante. Se clasifica como efectivo restringido a largo plazo y son de 120,000 pesos. Ya casi al final tenemos el paso 10, donde vamos a evaluar los dólares en el tipo de cambio de cierre. Tenemos que la empresa posee $6,000, el valor registrado es de 17.10 de cambio, nos da un total de 102,600 porque multiplicamos estos 600,000 por el tipo de cambio. Análogamente, el valor al cierre nos va a dar un total de $6,000 de $6,000 por 17.75 pesos, nos va a dar un total de 106,500 pesos. Por lo tanto, nuestra utilidad cambiaria, vamos a restar estos dos números y tenemos que 106,500 menos 102,600 nos va a dar un total de 3,900 pesos. Por lo tanto, en nuestros asientos los vamos a poner como en la cuenta. Bancos en moneda extranjera vamos a poner que en el debe 3,900 y en el haber, en la utilidad cambiaria, son 3,900. Por lo tanto, tenemos un nuevo valor de la cuenta que son los 106,500 pesos. En el paso número 11 debemos analizar el cheque pendiente de la entrega, es decir, el cheque por 30,000 pesos ya fue registrado como disminución de banco y de proveedores, pero todavía no fue entregado. Contablemente el pago no se ha realizado. En los asientos de reversión debemos poner en la cuenta que en los bancos tenemos los 30,000 pesos y en los proveedores tenemos en el haber los 30,000 pesos. El saldo ajustado al banco, pues obviamente tenemos que realizar la suma de los 385,000 pesos más los 30,000 pesos, nos va a dar un total de 415,000 pesos. En el paso 12 debemos determinar el efectivo y los equivalentes, es decir, tenemos un concepto de caja general de 28,500 en el importe, un fondo fijo de 6,000 pesos, un banco norte ajustado de 415,000 pesos, una inversión a 60 días de 180,000 pesos, bancos en moneda extranjera ajustados a 106,500 pesos y un efectivo restringido a 8 meses que son 75,000 pesos. Sumando todas estas cantidades nos va a dar un total de 811,000 pesos. En el paso 13 tenemos la presentación en el estado de situación financiera. Tenemos que en el activo a corto plazo vamos a poner en el concepto efectivo y equivalentes de efectivo, el importe 811,000 pesos. En la inversión financiera a corto plazo tenemos 240,000 pesos y en los clientes y otras cuentas por cobrar tenemos los 39,500. En el activo a largo plazo vamos a poner el efectivo y equivalentes de efectivo restringido por 120,000 pesos. Y en el pasivo a corto plazo vamos a poner en el concepto sobre giro bancario que son de 22,000 pesos. Finalmente, en el paso número 14 tenemos la nota a los estados financieros, es decir, qué es lo que vamos a revelar, qué es lo que vamos a decir. El efectivo y equivalentes de efectivo se pone así y luego escribimos: al 31 de diciembre del 2025 el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo asciende a 811,000 pesos y se integra por caja y fondo fijo por 34,500. Depósitos bancarios en moneda nacional por 415,000 pesos y depósitos denominados en dólares por 106,500. Inversiones de alta liquidez con vencimiento menor a 3 meses por 180,000 pesos y un efectivo restringido por 75,000 pesos. Como ustedes pueden observar, se está poniendo, se describen los resultados obtenidos de este análisis que hicimos.
El efectivo restringido corresponde a un depósito utilizado como garantía contractual y se estima que la restricción concluirá dentro de 8 meses. Adicionalmente, la entidad mantiene un depósito restringido por 120,000 pesos, cuya disposición estará limitada durante 3 años, por lo que se presenta dentro del activo a largo plazo. Los saldos en dólares fueron valuados al tipo de cambio de 17.75 por dólar, vigente al cierre del ejercicio. Los ejercicios para ustedes son los siguientes. Tenemos el primer ejercicio donde tenemos que los servicios administrativos del caso de sociedad anónima. Al 31 de diciembre la empresa presenta caja por 15,000 pesos, fondo fijo por 4,000, banco 1 por 210,000 pesos, inversión a 30 días por 90,000 pesos, inversión a 8 meses 130,000 pesos y cheque postfechado de cliente 18,000 pesos, estampillas postales por 1,500, depósito restringido durante 10 meses 50,000 pesos y la cuenta bancaria sobregirada por 12,000 pesos. Ese es el primer ejercicio en el cual ustedes deberán clasificar cada partida, determinar el efectivo y equivalentes de efectivo, indicar las partidas que deben presentarse en otros rubros y presentar el estado de situación financiera parcialmente. En el ejercicio 2 tenemos lo siguiente: caso comercial al Pacífico Sociedad Anónima. Al 31 de diciembre del 2025 la empresa dispone de caja general 20,000 pesos, bancos en moneda nacional 280,000 pesos, inversión de alta liquidez a 75 días 150,000 pesos, dólares de 8,000 pesos registrados a 17.30 por dólar, tipo de cambio al cierre 18.05 por dólar, depósito restringido durante 18 meses de 85,000 pesos, cheque a proveedores pendiente de entrega por 24,000 pesos y el vale entregado al gerente por 6,000 pesos. El cheque pendiente de entrega ya había sido registrado contra bancos. ¿Qué van a hacer? Calcular la evaluación de los dólares al cierre, registrar la utilidad o pérdida cambiaria, ajustar el cheque pendiente de entrega, determinar el total de efectivo y equivalentes y clasificar el depósito restringido y el vale. Esos son los 2 ejercicios que van a tener que realizar, más un examen de 20 preguntas de opción múltiple que lo van a tener que contestar ese mismo día que tengan su sesión. Y posteriormente a esto se les va a dar tienen que subir estos 2 ejercicios hechos a computadora con su carátula, su respectivo desarrollo, sus conclusiones y obviamente todos los cálculos y los asientos que deben presentar y todo, como se hizo en el ejemplo. Como conclusión de esto tenemos que las NIP C1 permiten que el rubro de efectivo y equivalentes pues obviamente representen únicamente los recursos que pues realmente se posee la disponibilidad inmediata o que pueden convertirse rápidamente en cantidades conocidas de efectivo como por su disponibilidad. Esto se puede clasificar fácilmente con una correcta partida. No basta con observar su nombre, es necesario analizar su disponibilidad, su plazo original, el riesgo de cambios de valor, la intención con la que se mantiene, la existencia de restricciones, la moneda en que está denominada. El efectivo en moneda nacional se reconoce normalmente a valor nominal. El efectivo y los equivalentes en moneda extranjera se convierten obviamente al tipo de cambio de cierre y las diferencias se reconocen en resultados. Por otra parte, estas inversiones de corto plazo solo son equivalentes cuando presentan alta liquidez, convertibilidad inmediata y riesgos poco significativos. Una presentación correcta evita compensaciones indebidas, como restar un sobregiro bancario de una cuenta con saldo positivo cuando no existe convenio de compensación. También exige reincorporar los cheques emitidos pero pendientes de entrega. Y la correcta aplicación de la NIP C1 pues nos va a mejorar la confiabilidad de los estados financieros porque permite conocer con mayor precisión la liquidez disponible para cubrir las obligaciones inmediatas de una entidad. Eso fue todo por esta sesión. Aquí les dejo las referencias y nos vemos a la próxima.